Buenos días, señor Martínez Madrid. Agradecerle la exposición, creo que clara, que ha hecho. Y si me permite, voy a ir directamente a las cosas, porque como tengo menos tiempo que el resto de intervinientes, tengo que ir más rápido, ¿no? A ver, por algunas cuestiones yo empezaría por, en fin, creo que hay que centrar un poco bien las cosas, ¿no? Por ejemplo, la cuestión que siempre se pone en entredicha de los técnicos, ¿no? Parece como esto está hecho, lo dice el señor Martínez Nieto, una especie de jaula de grillos ideológica que no entiende nada de números y de planificación ideológica, y lanza unos documentos que así al aire que se aprueban de cualquier manera y además casi de manera casi prevaricadora, ¿no? He llegado a entender. O sea, claro, vamos a ver, que voy a hacer un planteamiento. Yo no soy técnico en el tema, pero yo pienso lo siguiente: cuando alguien hace una planificación, por ejemplo, o una modificación de las reglas del trasvase Tajo Segura en el año 21, que evita que haya meses de trasvase cero, como lo había con las anteriores reglas del memorándum de 2014, y además consigue, habiendo épocas de sequía como lo ha habido en el plazo o en el periodo 14-21, que no haya, como digo, ningún mes y además se trasvase más agua, pues hombre, a lo mejor esos técnicos que han modificado esas reglas del trasvase no eran tan ignorantes, entiendo yo, ¿no? Se me ocurre pensar en primer lugar. En segundo lugar, hay un tema determinante, y esto yo creo que usted será consciente, perdone que no lo tenga en color, pero es que nunca lo encuentro cuando lo tengo en... Pero en fin, es las aportaciones en cabecera del Tajo entre Peñas Buendía desde el año 59, desde los años 60, es decir, 20 años antes del comienzo del trasvase, hasta el año último hidrológico que acabó hace 2 meses, ¿no? Y bien, la imagen habla por sí sola. Hay menos agua, es evidente. Hay menos agua. Y por tanto, lo que empezó con un planteamiento totalmente, ese sí que era arbitrario, porque desde luego la evidencia lo demuestra, de esos 600 hectómetros cúbicos trasvasables ampliable a 1000, pues eso sí que era de luego una ensoñación, francamente, de la época, cuando se planifica el trasvase, que de luego no estaba nada ajustado a la realidad. Eso sí que era una ensoñación de verdad, ¿no? Ahí están los datos. Por tanto, menos agua. No sé yo, ante esta cuestión que se plantean ustedes como de cara al futuro, porque esto es una cosa que no se puede ignorar. Esto es así. Y, desgraciadamente, la evidencia año tras año hidrológico es que, a pesar de que hay algunos picos, porque son consustanciales al propio régimen de lluvias y al propio clima que tenemos mediterráneo continental, pues son así. Ni siquiera el pico de hace, creo que fue el año pasado o anterior, que elevó a nivel 1 entre Peñas Buendía, ni siquiera ha sido superior a los picos de los años anteriores. Por tanto, picos sí, incluso menores. Cuando nos parecía que habíamos cambiado hasta la tendencia del clima, pues no es así, ¿no? Entonces, es una situación. Y luego, rápidamente, en otra cuestión que me preocupa. A ver, usted ha hecho referencia al tema del Mar Menor. Y es que es una evidencia, vamos a ver. Querámoslo o no, el efecto que ha tenido la agroindustria intensiva que se practica en el campo de Cartagena y en el Valle de Guadalentín, en la zona del altiplano, etcétera, etcétera, ha sido la causante del estado del Mar Menor. Es otra evidencia científica. ¿Qué ha pasado? Pues porque cuando la planificación del trasvase y la reconversión de regadío del campo de Cartagena preveía en torno a unas 30.000 hectáreas de regadío, se ha llegado, según cálculos y según mediciones por satélite de la Universidad de Murcia, en unos casos hablan de 55.000 hectáreas, en otros casos hablan de hasta 60.000 hectáreas. Claro, en reparto, en torno a 4 hectáreas de regadío que presionan cada hectárea del Mar Menor, con los nutrientes que esas 4 hectáreas aportan. Y los resultados, no tengo tiempo para extenderme, pero los conocemos todos, ¿no? Por tanto, este es el marco. No podemos ignorar estas cosas cuando hablamos del trasvase Tajo Segura. O sea, ignorar estas cosas, yo entiendo que desde la comunidad de regantes, se lo dije también aquí al señor Lucas Jiménez, se defiendan los intereses de la comunidad de regantes. Es entendible y lógico. Y no puede ser de otra manera. Si usted hiciera otro discurso, pues estaría
traicionando a sus propios comuneros y haciendo una política que no le corresponde como presidente. Tiene que defender los intereses de sus comuneros, lógicamente. Pero el Gobierno de España, la Administración pública, tiene la obligación de defender el interés general. Y el interés general se ve afectado en temas como es, por ejemplo, los derechos medioambientales y otras cuestiones, por los efectos contaminantes que tiene el trasvase Tajo Segura y, más que el trasvase Tajo Segura, lo que tiene es el efecto de la agroindustria intensiva. Mire, por otro dato, lo que se pone en tela de juicio el tema de los caudales ecológicos. Es que el régimen natural, entre comillas, resulta que es de 6 hectómetros cúbicos, incluso menor el natural, entre comillas, de 4 hectómetros cúbicos anuales. Perdón, 4 metros cúbicos por segundo de media al año. Bueno, les invito a que busquen datos de cuál era el caudal natural del Tajo antes del trasvase Tajo Segura. No eran ni 4 ni 6. Habla de una media de hasta 30. O lo que era en los años 80, que era una media de 12, 14 metros cúbicos por segundo. Por tanto, hombre, santificar ahora que el caudal del Tajo natural es el de 4 o 6 metros cúbicos por segundo y que, por tanto, todo lo que ceda de eso, me parece que es coger un dato, sesgarlo, parcializarlo sin ver el contexto general de cuál es el tema. Yo creo que estas cosas hay que ponerlas encima de la mesa. Por tanto, no se puede poner en tela de juicio, entiendo, lo puedo entender desde el punto de vista de, bueno, oponer otra teoría diferente, que habrá que contrastar también científicamente, que habrá que contrastar también en una mesa de diálogo con todas las partes. Señor Álvarez Castellanos, debe ir finalizando su intervención. Pero, gracias. quiero decir, en definitiva, hablar del trasvase sin contemplar todas estas cuestiones y sin soluciones para estas cuestiones, me parece que es centrarlo en una parte que se sitúa solamente en la defensa de los intereses de los regantes. Pero esto tiene que ser algo más, porque ahí está, por ejemplo, el efecto de la minería en Portmán. Y eso ya no afecta a la empresa que explotó Portmán. Eso ya no afecta al municipio de La Unión. Eso ya afecta a todos los murcianos y a todo el conjunto del país en general, y me atrevo a decir hasta de Europa en general, ¿no? Y esto nos va a pasar lo mismo, porque no es el acuífero del Campo Cartagena, es el acuífero del noroeste, es el acuífero del Valle del Guadalentín, etcétera, etcétera. Entonces, yo me gustaría, para terminar, preguntarle si efectivamente, ante este marco más amplio de situaciones, ¿cuál es la posición de su comunidad de regantes? Es decir, esto no se tiene en cuenta, esta disminución de caudales. Vale, termino. Muchas gracias.